¿Quién de ustedes no ha visto o ha tenido en sus manos un frisbee? Ahora, piensen qué es lo primero que se les ocurre o se les pasa por la cabeza cuando ven volar uno. Para mí, por ejemplo, significa amor, significa amistad y significa sueños. Pero para las personas que practican este deporte y que llevan tiempo dedicándose a esto, muy seguramente significa algo así como esto. Emoción pura. Pero muy seguramente, para la mayoría del auditorio, sin miedo a equivocarme, lo primero que se les ocurre cuando ven volar un disco es algo así como esto. Para mí también significaba lo mismo. Hace 10 años, cuando vi volar un disco en mi universidad y tuve por primera vez uno en mis manos, me causó un reto grandísimo poder hacerlo volar con consistencia, altura y velocidad. Y le dediqué bastante tiempo a esto, porque pensaba que era fácil. Cuando por fin logré medianamente superar este reto, me di cuenta que en torno a este bendito disco había toda una modalidad deportiva llamada Ultimate Frisbee, equipos a nivel nacional, competencias internacionales, Federación Mundial de Disco Volador y un reglamento muy claro y conciso en torno a esta disciplina deportiva. En mi infancia, sobre todo, practicaba fútbol. Más adelante, en mi adolescencia, me incliné sobre el microfútbol y no me perdía en cuanto partido me invitaran. Claro, eran deportes que sobre todo ponían a prueba mis piernas y se jugaban con una pelota. Y ahora me estaba enfrentando al reto de desarrollar habilidades con mis manos y con un disco volador. El Ultimate Frisbee es un deporte grupal, 7 versus 7, se juega en una cancha rectangular de 110 metros de largo y 37 metros de ancho. Su lógica de juego es sencilla. Básicamente hay que llevar el disco por medio de pases entre jugadores hasta anotar un gol en las zonas que quedan a los extremos, que se les conoce como end zone o zonas de gol. Pero realmente lo innovador de este deporte es que no plantea un árbitro dentro de la cancha. Y al no plantear un agente externo que deba castigarte o sacarte una roja o una amarilla, entonces me permite a mí, como deportista, tener que administrar el reglamento. Y cuando tengo esta valiosa oportunidad, entonces me doy cuenta que debo usar el diálogo como herramienta. Hola. Que debo usar el diálogo como herramienta para solucionar las diferencias dentro de la cancha. Por tanto, debo poner a prueba mi honestidad, porque soy yo mismo con los otros jugadores quien vamos a administrar el reglamento. Por tanto, debemos también autorregular nuestros comportamientos, porque si tú cometes una falta grave, no va a haber ningún agente externo que te expulse. Y vaya que sí nos ayuda a autorregularnos. Y por supuesto, su regla de oro se conoce como espíritu de juego. Cuando logré entender esto, cuando me di cuenta que esta era la esencia del Ultimate Frisbee, comprendí que estaba ante un deporte de otra factura, una herramienta de transformación poderosa, divertida y emocionante. Un día un amigo me invitó a un entrenamiento y como era habilidoso en el fútbol, decidí entonces aceptar la invitación, pensando que evidentemente me iba a ser fácil, pero no fue así. Fue un día súper frustrante, las cosas eran muy distintas, la lógica de juego era muy diferencial a la del fútbol y entonces decidí no volver. Pero hubo algo estando en mi casa que dije, vale la pena seguir el segundo día y el tercero y el cuarto. Y fue haber encontrado un grupo de personas que se ponían felices cada vez que volvía, que me hicieron sus amigos y que creyeron en mí desde el primer día. Y eso no lo había encontrado en ningún otro deporte convencional que había practicado.
Más adelante, cuando estaba enfocado sobre todo en mi parte competitiva como jugador, acepté la invitación de un equipo de Ibagué llamado Uro. Lo admiraba muchísimo. Y gracias a ellos pude por primera vez jugar una final en un estadio contra la selección Colombia que iba a Sakai en ese momento. Esto para mí fue muy significativo, pero sin embargo, lo que más trascendió de esa experiencia en Ibagué fue haber ido a la casa del entrenador y darme cuenta que la mayoría de los integrantes de este equipo salían de las demás casas del barrio. Y me di cuenta que había grandeza en este proceso. Era un equipo hecho con amigos. Y me fui con la firme intención, volví a mi ciudad para construir un equipo con mis vecinos, con los pelados que yo había visto crecer en mi comuna. Es así como en el 2011 decidimos lanzar el frisbee todas las noches con Checho, mi vecino. Y por supuesto, a la semana siguiente, todos los conocidos por Checho querían tener un disco en sus manos y como él, tener el poder de hacerlo volar. Es así como nace Nexus Clan, un equipo de la comuna 10 de Neiva, conformado sobre todo por pelados de 12 a 16 años de edad, que encontraron en este espacio algo por el cual se estaban sintiendo agradecidos. El Ultimate les estaba regalando una identidad y los estaba haciendo familia. Esta es la primera fotografía del primer entrenamiento. Cayeron 8 adolescentes y 2 niños muy intrigados. Cuando Nexus inició, todos eran pelados de colegio, amantes empedernidos al Facebook y a las maquinitas, muchos de ellos en serios riesgos de convertirse en consumidores de sustancias psicoactivas y alcoholismo. Para los que conocen la Comuna 10 saben que esto es un poco de lo que le ofrece nuestra comuna a los jóvenes. Pero con el tiempo, el Ultimate se convirtió para ellos su vicio, su calle, su tiempo libre y su pasión. Y sin tanto esfuerzo, comenzaron a hablar de metas colectivas, de trabajo en equipo y de creer en los sueños y en sí mismos. Pero claro, llega un momento en el que hay un primer conflicto en mi casa. Y entonces mi madre, muy preocupada por lo que yo estaba haciendo, me dice: tú estás estudiando comunicación social y le estás dedicando mucho tiempo a esto, no se te debe olvidar. Y luego mi hermano se acerca y me enfrenta muy seriamente, mi hermano mayor, y me dice: brother, ¿estás seguro que estudió la carrera que era? Y sí estoy seguro, porque gracias a la comunicación social logré entender que en este deporte había un potencial grandísimo. Cuando cumplimos 2 años, decidimos hacer un video casero, un video para que los padres de familia se dieran cuenta qué era lo que estaba. Ya han sido 2 años aprendiendo a compartir, a llorar de felicidad, a valorar nuestras amistades, a asumir con humildad nuestras victorias, a transformar nuestras vidas dándole más autonomía, autoestima y... Ya han sido 2 años aprendiendo a compartir, a llorar de felicidad, a valorar nuestras amistades, a asumir con humildad nuestras victorias, a transformar nuestras vidas dándole más autonomía, autoestima y autocontrol. Pero sobre todo, aprendimos a creer en nosotros mismos, a cumplir nuestros sueños y agradecer por ellos. Cambiamos balones por discos, codazos por abrazos, insultos por saludos, abucheos por cantos, árbitros por espíritu de juego, conocidos por amigos y equipo por familia. Ya han sido 2 años. Pero esto no paró allí. Los padres de familia estaban tan emocionados con esto que estábamos haciendo que quisieron que sus hijos más chiquitos tuvieran un espacio en este equipo. Y es así como nace la idea de crear Semillero Clan, un espacio donde los más grandes compartían sus conocimientos y sus aprendizajes durante esos 2 años a los más pequeños. Y entendieron que una de las maneras más hermosas de aprender es enseñando. Pero
Toda esta emoción nos llevó a que algunos conocidos que teníamos en los municipios del sur del Huila se enteraran de lo que estaba pasando un poco en este barrio de la Comuna 10 de Neiva. Y nos invitaron a ayudar a gestar procesos con pelados que seguramente podría también atraparlos el sueño de ver volar un disco y comenzar a soñar con esto. Y es así como nace entonces en Altamira Ubuntu, que luego se sumaron mujeres también en el proceso. Vibra en Garzón, Nosgua y Félix en Guadalupe, y más adelante Guaytipán en Pitalito. Todos procesos, algunos que ayudamos a fundar y otros que asesorábamos desde la distancia, con la firme intención de replicar un poco lo que habíamos logrado con Nexus Clan en un barrio de la Comuna 10 de nuestra ciudad. Pero claro, este ir y venir de municipios y tener más experiencias para poder compartir la práctica de nuestro deporte hacía que entonces nos viéramos cortos de conocimiento y experiencia. Y eso hace que con el grupo de personas que hemos liderado todas estas cosas comencemos a viajar a otros departamentos, comencemos a apostarle a querer ser Selección Colombia, a querer estar en los equipos que salen del país por medio de este deporte. Logramos muchas cosas, pero llega un segundo conflicto en mi casa. No paraba los fines de semana, no estaba compartiendo nada. Y entonces, nuevamente mi madre, muy preocupada, me dice: ¿y usted de dónde está sacando toda esa plata para esos viajes? ¿Usted le están pagando? Usted está estudiando para algo. Y yo lo veo correr detrás del disco. Claro, era una cosa que me preocupaba también. Entonces, para dejar tranquilo todo este tema en mi casa y sentirme bien cada vez que íbamos a hacer los talleres, decidí mentirle a mi mamá. Y entonces comencé a decirle que claro, que por supuesto, que nos beaticaban, que el alcalde de tal municipio estaba feliz. Incluso un día le dije: tranquila mamá, tenemos todo un grupo de patrocinadores. Por supuesto yo no juzgo a mi madre, es decir, mi mamá se estaba preocupando por mi progreso como joven, pero un progreso entendido en términos de estabilidad. Y en ese momento el progreso yo lo estaba viviendo en términos de felicidad, y eso me hacía feliz. Más adelante nos damos cuenta entonces que hay toda una construcción de experiencias y procesos muy significativos desde otros deportes alternativos. Y es así entonces cuando comenzamos a conocer experiencias y personas como Mario Rojas, biker, estudiante de ciencias políticas, que dedica gran parte de su tiempo a promover el BMX, esta pasión sobre ruedas, sobre amigos. Y luego conocimos a Carlos Valencia, estudiante de veterinaria, skater, que consiguió un puñado de patinetas para que niños de escasos recursos pudieran improvisar trucos y divertirse. Calavera School, como él le quiso llamar a esto, estuvo sobre todo conformado por niños hijos de vendedores ambulantes del skatepark y vendedoras de rosas del cementerio. O el caso de Mauricio Cabrera, que aprovechaba sus vacaciones a la ciudad de Neiva para promover la práctica del rugby. Iniciaron 5 en el 2008 en agosto, y en diciembre de ese mismo año, siendo 20, jugaron su primer partido en la ciudad de Bogotá. Hoy en día son alrededor de 200 personas practicando un deporte que forja carácter y hermandad. O por qué no, Fabián Molano, licenciado en Educación Física, fundador del Club Sin Límites, que genera procesos deportivos por medio del bádminton y la natación para personas que, como él, poseen capacidades diversas. Había tantas iniciativas y experiencias en estos deportes alternativos que muchísima gente desconocía, y es donde llega el momento en que con un grupo de soñadores, bajo el bautizo de Corporación Sueños Atelier, quisimos retomar todas estas experiencias, todas esas iniciativas y convertirlas en ideas, en acciones concretas. Obligatoriamente teníamos que construir un equipo más grande. Y entonces, claro, echamos mano de la gente que sabíamos que estaba haciendo cosas en sus deportes, que eran pelados que lideraban procesos, que tenían gente que les copiaba.
al tener este grupo tan grande, comienzan a estallar las ideas. Ideas que polulaban, ideas que estaban reprimidas en nosotros como adolescentes y jóvenes. Ideas que muchas veces se pasan por el oído de aquel o aquella que tiene la posibilidad de apoyar esos sueños. Ideas como el festejo, Festival Extremo de Deportes Alternativos, Nuevas Tendencias y Jóvenes. Este año haremos la 4ª versión. O ideas como Más Discos, Menos Armas, una iniciativa donde terminamos hace 8 días, llegamos de la Macarena Meta, hicimos un formato de taller para que personas que se acogieron al proceso de paz y que están en las zonas veredales conocieran por qué, si vienen a la ciudad, se van a encontrar también con experiencias que a nivel deportivo les pueden aportar muchísimas ideas para la convivencia pacífica. O una idea como, por ejemplo, las Escapo, Escuela Popular Alternativa del Deporte. Me parece muy buena opción de estos deportes. Les sirve para ellos, para el bienestar de ellos y aprenden mucho de valores para la vida de ellos. Me gusta mucho porque aparte de otros deportes se genera un poco más de confianza. Tenía tanto poder esta idea que nos pusimos a la tarea de construir una escuela donde los niños sigan siendo niños y no tengan que ser alumnos. Una escuela donde se emocionen y además de divertirse, aprendan la importancia del juego limpio. Una escuela donde los profesores pasen su papel protagónico y se lo regalen a ellos, a los infantes. Una escuela que sorprenda, porque cuando te sorprende algo, entonces te genera curiosidad. Cuando tienes curiosidad, hay un estímulo en ti y hay un deseo. Y ese deseo se convierte en la voluntad de aprender. Una escuela que Ramón Barrera llama, o el concepto que Ramón Barrera llama, sorprendizaje. Si te sorprende, si te emociona, aprendes. Y esta fue la apuesta que hicimos desde la Escuela Popular Alternativa del Deporte, que más adelante, habiendo hecho varias pruebas pilotos, nos dimos cuenta que había un nicho muy importante que estábamos olvidando: las personas con diversidad funcional. Y creamos un grupo con estos muchachos fantástico, gente que apenas te ves llegar a la clase, te recibe a picos, se enloquece por saber que tiene un profe, una profe, un amigo que quiere compartir todo su conocimiento y experiencia con deportes novedosos y que los aprende y los divierte. Si hago una retrospectiva y vuelvo a esos momentos en los que los adultos te dicen: hey, Carlos, como, haga algo productivo, aprovecha el tiempo, hermano. Yo lo veo ahí como que detrás de esta vaina y dele con eso. Y hago una invitación grandísima, y hay una necesidad de escaparnos de esta idea que los adultos nos venden cuando somos adolescentes. Esa idea de sea alguien en la vida. ¿Han escuchado, jóvenes? Estudie para que sea alguien en la vida. Estudie, trabaje, produzca, acumule, reproduzca y muera. ¿Ok? Si logras escaparte de toda esta idea que te venden como éxito y progreso en tu adolescencia, pero por el contrario vas por aquello que te mueve el espíritu, te darás cuenta que te brillan los ojos cada vez que haces algo. Te darás cuenta que tu voluntad es imparable. Y te darás cuenta sobre todo que le pondrás amor a lo que haces. Y cuando llegues a ese punto, habrás encontrado el gran misterio de la vida.
Porque cuando le pones amor a lo que hace, comienzan a venir grandes oportunidades, comienzan a venir grandes ideas, comienzan a venir grandes amistades y resuelves tu cuento de la estabilidad. Porque cuando uno se mueve con amor, logra las cosas. Sencillamente por algo. Porque lo que se hace con amor se multiplica. Muchas gracias.